Y hoy te voy a hablar de las verdades que transforman vidas. Solo voy a usar un texto que está en Efesios 1:15. La carta a los Efesios es una joya, una esmeralda. ¿O cuál es la joya más preciosa? ¿Un diamante? O algo así. Es impresionante la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y ubícate en el capítulo 1, verso 3 en adelante. Solamente utilizaré este capítulo en la versión Reina Valera 60, vas a aparecer ahí. Algunas conjugaciones del español de España yo las cambio por el español de México, ¿ok? ¿Está bien? ¿Sí se entiende? En vez de decir vosotros, digo nosotros. Es lo mismo, ¿ok? Pero para que se entienda mejor. Entonces dice Efesios 1:3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que va a decir aquí a continuación Pablo. ¿Por qué está bendiciendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dice que nos bendijo. Di conmigo, nos bendijo. Pero dime así como si ya es parte de ti. Nos bendijo. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos creen que son bendecidos? No importa si hay alguna crisis que alguien esté atravesando, eres bendecido. Amén. Dice entonces que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esa frase en Cristo Jesús? Esa preposición en implica que cuando tú te uniste, al unirte a Cristo, se activó todo esto que desde antes de la fundación del mundo ya estaba hecho para ti. Entonces dice aquí con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Híjole, esto no lo pudo haber pensado Pablo así nada más. Se me ocurre que a lo mejor Dios es así. Hay personas que dicen, yo creo que Dios es así. ¿Por qué me corriges si Dios es amor? Dame chance, ¿no? Pues por eso te está corrigiendo, porque Dios corrige al que ama. No te puede dejar así, ¿verdad? Entonces, mira qué verdades está diciendo aquí. Primero, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Al unirte a Cristo, se activó una fuente, lo decía aquí, ¿verdad? Cuando la pastora estaba ministrando, de tu interior van a correr ríos, ¿verdad? Entonces, dice aquí la escritura que nos bendijo con toda bendición. Bendición, el impulso, el favor de Dios está contigo. Amén. Y dice que nos escogió, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo tuve una infancia entre azul y buenas noches, más buenas noches que azul, ¿ok? Y yo siempre hablo de mi infancia no para quejarme y no para sentirme víctima, ese tema pasó hace muchos años ya, ¿verdad? Y no para sentirme el pobrecito y que cuando termine la prédica vengas y me abraces, pastor, yo estoy con usted, ¿cómo sufrió? No, 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 no. Yo lo hago para que darte mi ejemplo, ¿verdad? De lo que yo viví, lo que yo experimenté, y que un día el Espíritu Santo me dijo, oh, sí, fuiste maltratado, te golpearon, fuiste muy humillado, oh, sí, pero tú ya estabas bendecido antes de nacer. Yo me quedé impactado. ¿Cómo? ¿Ya estabas bendecido? Es más, antes de la fundación del mundo, yo tenía un plan, yo te diseñé, en mi mente, en mi corazón estabas, eres especial tesoro para mí, yo quise que nacieras a esta generación, tus padres no lo entendieron, tus antepasados no lo entendieron, quién eras tú, porque ellos no me conocieron, pero ahora yo te hice renacer de nuevo para que ahora sí entiendas cuál es tu propósito y para qué naciste. ¡Wow! Entonces, cuando yo hice mi aparición aquí en esta tierra, no eran pañales de seda, no,
Eran de esos que se usaban antes, no había de esos desechables, ¿verdad? Yo fui de la generación de que la abuela tenía los tendederos llenos, como 50 pañales, porque éramos muchos ahí en casa, niños. Entonces, ¿a qué me refiero? Que yo no nací en condiciones favorables de economía, de unos padres que me amaban y que me apapachaban y me daban todo y me proporcionaron todo lo bueno que hay en esta vida. No nací así. Pero antes de hacer mi aparición en este mundo, antes de que yo comenzara, ¿verdad?, a vivir ese mundo real que me tocó vivir en ese tiempo, yo ya estaba bendecido y Dios me había predestinado y Dios me había dado todas las cosas para que se manifestaran en un tiempo señalado por Él, en un momento, en un instante de fe, y entonces comenzaran a venir a mí todas estas cosas. Así que esta palabra para mí ha sido como una plataforma para fortalecerme, para crecer, para avanzar. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, aún antes de la creación, aún antes de que hiciera el mundo, aún antes de que existieran todas las cosas, aún antes de que el brontosaurio apareciera, aún antes de todo eso, antes que apareciera la vida, antes ya estabas bendecida, ya estabas bendecido. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo dije, bueno, entonces todo lo que me pasó tiene un propósito también. Lo primero es para glorificar a Dios, lo primero es para ver el poder transformador de Dios, porque era imposible que ese niño que se convirtió en un joven adolescente, violento, traumado, lleno de un montón de cosas terribles en su mente, era imposible que aún la psiquiatría o la psicología pudiera cambiarme. Era imposible. Había tanto daño. Entonces, lo único que sucedió fue que cuando yo tuve ese encuentro con Cristo, cuando me encontré con Cristo, me encontré con su gracia, con su misericordia, con su verdad, y entonces todo eso comenzó a tener un efecto en mí que me transformó. Y ahora yo recuerdo eso y yo digo, yo soy un testimonio fiel de que Dios es bueno y es poderoso. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestros asegúnes, decía la abuela, ¿verdad? Nuestros pequeños detalles. Pero siempre cuando volteamos a la escritura y nos encontramos con esta verdad en Cristo, comenzamos a entender, wow, fuimos predestinados. ¿Tú te imaginas que antes de nacer, en la mente, en el corazón del Padre, ahí estábamos ya? Tú estabas así, tal cual, tal cual. Un poco más delgado porque sí te has pasado, pero igual, ¿verdad? O sea, Dios te pensó y en su mente, en la dimensión de eternidad, ahí donde no nos podemos imaginar qué es, cómo es eso, ¿verdad? Algunas religiones dicen que hay como nubecitas y todo eso, pero nadie ha visto eso. Y los que lo vieron no nos describieron cómo es, sino que nada más lo que estaban viendo el trono, los ángeles, seres vivientes, adoración, las voces a una sola voz que decían, estupendo. Allá arriba hay un estruendo tremendo. En esa dimensión hay un estruendo tremendo. Algunos dicen, no, 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 lo de Dios tiene que ser solemne. Hay momentos, pero la adoración allá en el cielo es tremenda. ¿Ok? Bien. Entonces, dice el verso 13, bríncate al verso 13 ahí. Bríncate, Miriam, el verso 13, porfa. Dice, en él, ¿en quién? En Cristo. El contexto es Cristo. Todo lo que está ocurriendo es por causa de Cristo. Y dice, en Él también ustedes. Y conmigo nosotros. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que escuchaste el evangelio de la salvación y creíste en él, te selló el Espíritu Santo. Esta es propiedad mía y ese sello es un adelanto. Eso quiere decir las arras, es un anticipo. Es un anticipo
de lo que Dios tiene preparada, esa gloria que tiene para ti, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que logremos contemplar todo lo que se logró en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Ok? Verso 15. Aquí voy a entrar ya en materia. Por esta causa, o sea, porque nos predestinó, porque nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, porque nos selló con su Espíritu Santo, porque nos apartó para Él. Por esta causa, o estas causas, ¿verdad? Dice, también yo, Pablo, habiendo oído de su fe en el Señor, estoy en el verso 15, de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso, quiere decir, no dejo, no he dejado de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Por qué Pablo está enseñando un tipo de oración que debemos la iglesia orar? ¿Por qué? Porque es efectiva, porque sabe que el Padre quiere que oremos de esa manera también. ¿Qué es lo que va a orar Pablo? Dice, no ceso de dar gracias por ustedes y en mi memoria los recuerdo siempre en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué está orando todo el tiempo y dando gracias Pablo? Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos han orado esta oración? ¿Cuántos le han dicho, Señor, abre los ojos de mi entendimiento? Dame sabiduría y revelación para entender lo que no se ve, para poder comprender lo que no veo en las dimensiones espirituales, no las veo con mis ojos naturales, pero son verdad, son ciertas. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió y se sentó en lugares celestiales, ahí quedó completada toda la obra. No necesitamos que Jesús venga otra vez aquí, nazca de nuevo y vuelva a ir a la cruz. Eso ya ocurrió y ahora cada persona que crea en ese mensaje, cada persona que lo reciba como su Salvador, todo lo que hizo la cruz del Calvario, la resurrección y la ascensión a los lugares celestiales, todos los beneficios les son impartidos a esa persona que está creyendo. Entonces, dice aquí Pablo que él está orando, dando gracias y orando todo el tiempo para que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Sigo leyendo y voy a explicar aquí los puntos importantes. En el conocimiento de él, verso 18, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Di conmigo, nosotros los que creemos. Dilo como si lo creyeras, nosotros los que creemos. Ahora sí se oyó convincente ese. Según la operación de el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay mucho que decir de esta carta y de estos textos. Es para dar todo un seminario de esta carta de los Efesios, de tan solo este capítulo 1. Pero voy a extraer lo más importante, que son las verdades que nos pueden transformar, las verdades que transforman vidas. Entonces necesitamos que alguien encienda el foco, que alguien nos muestre lo que no podemos ver, porque a lo mejor yo estoy tan enfocado en las cosas naturales y en las cosas naturales es posible que algunas cosas no me resulten todavía, que me sienta estancado, que me sienta atorado, que sienta que no avanzo, que sienta que además estoy culpando a Dios porque no avanzo. Oye, pues yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, ¿y por qué no me bendices? Yo soy tu hija, ¿y por qué no avanzamos, verdad? Yo he tratado de hacer esto, yo he tratado de hacer aquello y nada más no prospera nada. ¿Qué está pasando? ¿A alguien le ha pasado? No me digas. Pero lo que estamos aquí
comprendiendo, es que necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que podamos nosotros entender, comprender que ya fuimos predestinados, que ya somos bendecidos y conocer a Dios. Pero está diciendo aquí que hay cuatro áreas importantes en donde necesitamos revelación y sabiduría. Primero es para conocerlo a Él. ¿Quién es Dios? Necesitamos conocer quién es Dios, porque si yo me relaciono con un Dios que empiezo a conocer, la confianza, la fe, la certeza comienza a ser más fuerte en mí y las cosas que pasen a mi alrededor no me van a tumbar, no me van a estancar, no me van a detener. Por eso necesitamos esa certeza y el Espíritu Santo nos alumbra el entendimiento, nos alumbra. ¿Ok? Dice, acabamos de leer en el verso 13 que nos selló el Espíritu Santo, pero ahí está el Espíritu Santo haciendo una obra poderosa. Jesús dijo, les enseñará todas las cosas, tomará de lo mío y se los revelará, se los dejará saber, les enseñará, les consolará, les abrazará, les fortalecerá. Necesitamos al Espíritu Santo. Ya habita aquí, pero necesitamos dejarlo fluir y vamos a entender cómo dejarlo fluir, porque a veces nos agobian los problemas. A veces estamos tan saturados con tantas cosas, trabajo, actividades, familia, problemas, crisis, que mi mente está tan saturada y no permito que fluya el Espíritu Santo, pero ya habita en mí. La primera área, ¿quién es Dios? La segunda área, ¿quién soy yo? Dice aquí, para que sepan a qué los ha llamado el Señor, para que sepan cuál es la herencia que tienen ya ustedes con toda la iglesia y nos llama los santos. En el contexto en que habla la palabra santos aquí es para, en el contexto de los redimidos, de los salvados, de los que han sido justificados de sus pecados y les llama a la Biblia, en esta versión Reina Valera, santos. En otras versiones dice la iglesia, pero se refiere a la iglesia para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Así que necesitamos entenderlo a Él, conocerlo a Él, entender nuestro llamado, saber quiénes somos nosotros, entender nuestra herencia. Hay una herencia. ¿Cuántos ya sabían que tienes una herencia? Los demás no sabían. ¿Y para qué sirve la herencia, pastor? Si alguien recibiera ahorita, voy a irme un poco mundano, ¿me permites? ¿Sí? Y luego ya regresamos otra vez aquí a lo espiritual. Me voy a ir un poco terrenal. Si alguien recibe una herencia material de 50 millones de dólares, ya hiciste la conversión por 20, ay, no me alcanza la calculadora. Ok, ¿qué harías con eso? Imagínate nada más que tú pasaste ahí por la agencia, saludaste a Mariana y dijiste, wow, qué carrazo. Y dijiste en tu mente, híjole, con los 38 pesos que tengo en la cuenta no me alcanza, no hay recurso. Pero después, al mes siguiente, recibiste una herencia impresionante, 50 millones. Y tu asesor financiero te dice, no, pues invierta en esto, haga estos negocios, no se vaya a gastar todo así, que no sé qué, ¿puedo comprarme un auto? Ah, cómpreselo de esta manera, quiero uno de alta gama, así, 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 ah, perfecto, vaya entonces a las... Y entonces vas con Mariana y ya no la saludas. Y entonces llegas y dices, ¿qué ole, Mariana? Bueno, no le dices así, ¿no? Yo sí le diría así, pero tú no le dirías, oye, Mariana, ¿qué crees? Me voy a llevar ese. Ay, pero ese es el más caro. Ese es el que quiero. Porque cuando hay herencia, todo es posible. El punto al que quiero llegar es este. Porque a veces parece que es imposible que este sea transformado, que mi matrimonio, que mi situación, que es la familia. Oye, tenemos una herencia impresionante y necesitamos conocerla. Y si tienes herencia, todo es posible. Cuando yo no tenía herencia, pasaba por la agencia, veía el Mercedes, veía el Audi, veía esos carros y yo decía, wow, me gustaría. Pero cuando hay herencia es posible. Entonces, en un ejemplo, si tú le quieres decir qué mundano se vio el pastor, ok, 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 ya, está bien. Pero cuando tienes una herencia celestial, poderosa, que puede vencer cualquier cosa,
Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. En una ocasión, Jesús tenía tres amigos que amaba mucho, Marta, María y ¿quién más? Y Lázaro. Y entonces Lázaro enfermó, le fueron a avisar al Señor, Señor, está enfermo, ve y sánalo. Allá voy, tranquilos. Y se tardó 4 días. Y cuando va entrando a la ciudad, le dicen a Marta, 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 el Señor está entrando a la ciudad. ¡Fum! Salió corriendo a alcanzarlo hasta allá, a la entrada de la ciudad. Y le dice, Señor, Lázaro murió. Hace 4 días murió. Si tú hubieras estado aquí. Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Pero antes de eso le dijo, Él va a resucitar. Y Marta le dice, sí, Señor, ya sé que está escrito que todos vamos a resucitar un día. No, 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 no entendiste, Marta. Él va a salir de la tumba, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es esto? Y Marta dice, sí, Señor, pues órale, tranquila, deja de llorar. Y entonces ya van acercándose a casa y sale María. Señor, si hubieras estado aquí. María, ¿qué no te he dicho? Que si crees verás la gloria de Dios. A esa herencia nos referimos, a una herencia gloriosa, maravillosa, el poder de tus oraciones, el poder de tus declaraciones, el poder de lo que el Espíritu Santo te pone en el corazón y te dice, decláralo porque esto va a suceder. Amén. Así es que la primera verdad que hoy quiero decirte, una gran herencia redefine quién eres, redefine tu identidad. Una herencia redefine tu identidad. Cuando esa persona que iba al centro comercial y veía los aparadores y decía, no me alcanza, pues me alcanza para mi heladito, ¿verdad? De 80 pesos y ya. Y no puedo comprar más nada. Y veía las cosas en los aparadores y todo. Pero cuando tuvo su herencia, iba caminando seguro. ¿Cambiaría su actitud? ¿Tú cambiarías, sí o no, en tu actitud? Pero como eres hija de Dios, hijo de Dios, pues tranquilo, ¿verdad? Bien administrado, con humildad, pero dices, ay, ahora sí puedo comprarme esos zapatos. Y te los compras. Una gran herencia redefine tu identidad. Redefinir. El prefijo re significa volver a la definición original, redefinir, o sea, la herencia celestial te dice quién eres verdaderamente en Cristo Jesús. Tu manera de pensar con respecto a ti misma y a ti mismo va a cambiar. Te vas a ver a ti misma, no como en la opinión de los demás, no como lo que pensaban los demás, no como te criticaban los demás, no como te juzgaban o te rechazaban los demás, que te marcaron en tu vida, ¿verdad? Ahora con toda libertad llegas a los lugares, vas a los lugares, te presentas en los lugares donde sabes que a lo mejor hablarán de ti, tal vez negativamente en el trabajo, en ciertos lugares, pero tú ya estás redefinido en quién eres. Ya no te atormenta eso. Ya no estás para lo que digan los demás. Tu manera de pensar está cambiando. Así que déjame avanzar porque te quiero llegar a un punto importante. Nuestra herencia, nuestra herencia que nos dejó Él en el testamento del nuevo pacto, contempla 5 cosas que son las que nos enseña el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles. 5 cosas en las que los discípulos perseveraban. 5 cosas poderosas en las cuales nosotros debemos estar atentos en esas verdades porque son las que transforman vidas. La primera es que podemos estar sin pecado y sus consecuencias. Hemos sido perdonados. Y cuando logramos entender la profundidad del perdón, de lo que ocurrió en la cruz, sabes, toda tu historia pasada, por muy trágica, muy difícil y muy violenta que haya sido, se va. Y tú operas, funcionas
hablas y te conduces como una persona perdonada, que ya le han sido perdonados sus pecados. Lo que te hicieron pensar, te hicieron creer, las opiniones de los demás, ahora ya estás libre de todo eso. Los complejos, todas esas cosas que me agobiaban y me querían detener, ya no están sobre ti. Entonces, estamos en una gran verdad. La herencia redefine tu identidad. ¿Y cuál es mi herencia? La primer parte de tu herencia en la salvación es que te perdonaron los pecados. Y vamos a enseñar profundamente qué es eso, cuáles son los beneficios, cómo cambian los efectos de la vida de un hijo de Dios cuando entiende que ha sido perdonado, cuando entiende que ha sido redimido, cuando entiende lo que hizo Cristo Jesús fue por amor y se va a sentir tan amado y se va a entender que es tan valioso, tan amado y que está libre para caminar en esta vida. Por eso decíamos al principio, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Serán verdaderamente mis discípulos. Entonces podemos estar sin pecado, podemos estar sin el peso del pasado, sin el peso de nuestra infancia, de las cosas pasadas que nos hicieron las heridas terribles con las que anduvimos en el pasado. ¿Cómo puede haber alguien, cómo podría vivir alguien sin culpa? ¿Te imaginas a alguien que viva sin culpa? Imagínatelo nada más, sin culpa, sin ofensa. ¿Cuántos guardan todavía algunas ofensas y reconocen? No, pastor, yo ya perdoné. Eh, pero veo cómo reaccionas y eso, detrás de esa reacción hay un enojo que está ahí. Estás enojado. Tú dices que ya perdonaste, pero estás enojado. ¿Qué produce ese enojo, esa actitud, ese comportamiento? Porque los efectos de la vida deben cambiar. Entonces, el primer punto de mi herencia, el perdón de los pecados. Puedo estar sin pecado. Dios quita la culpa, quita la ofensa, la mentalidad de rechazo, la mentalidad de pobreza y toda esa inferioridad que yo sentía y que no me daba cuenta es quitada. Lo segundo, la carnalidad y el egoísmo han sido puestos en Jesús y me ha dado una nueva naturaleza. Es el regalo más impresionante de los hijos de Dios, que ellos pueden gozar de una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es espiritual, por eso puedo conocer a Dios, por eso espíritu de revelación puede venir a mi vida y yo puedo gozar de todos los beneficios de la nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Cuando yo era chico, había una frase muy común que decían, ¿verdad? Y hasta lo decíamos de broma, no, hombre, tú ya no tienes remedio ni volviendo a nacer. Y así decíamos, ¿verdad? Cuando éramos chavitos, hace miles de millones de años. Pero ¿qué crees? Que volviendo a nacer, podíamos volver a nacer y no lo sabíamos. Así es que el segundo beneficio de nuestra herencia, estoy hablando ya de una herencia tangible, de lo que se logró en la cruz del Calvario, del nuevo pacto, del testamento que Dios firmó con la sangre de Jesucristo, de lo que se liberó en la cruz del Calvario para nosotros, de lo que se liberó, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros viviéramos, vivir sin pecado o perdonados por el pecado. La carnalidad y el egoísmo han sido puestos en Jesús para que Él se los llevara a la cruz y entonces nacemos de nuevo. Comenzamos a experimentar la liberación de la carnalidad y el egoísmo y resucitamos en Jesús juntamente. Así que si el Evangelio va a funcionar, tenemos que aprender a creer en estas cosas. Ahora, no te preocupes porque yo lo que te estoy diciendo es lo que vamos a enseñar en el seminario. Hay un seminario que ya anunciamos hace rato, al rato lo vamos a poner aquí para todo aquel que se quiera inscribir y que va a ser de 6 meses, rigurosamente, ¿verdad? Contando asistencias y todo eso, y que vamos a estar enseñando. Esta es la primera parte de ese seminario Edificadores del Reino, conociendo nuestra herencia. Y entonces vamos a estar creciendo en todo esto, en este entendimiento. Ok, entonces te estoy describiendo la herencia. Primero, perdón de pecados. Segundo, estoy libre de la carnalidad, el egoísmo, el hombre orgulloso.
a través de nacer de nuevo y de la cruz del Calvario, y entenderemos por qué. Lo tercero es que Él me ha hecho justo delante de Él, me justificó. Yo no tenía acceso a ninguno de los beneficios porque yo estaba en desobediencia. No podía yo disfrutar de los beneficios del Padre. ¿Por qué? Porque no era justo. Yo era una persona injusta. No tenía la salvación. Pero dice la Escritura que la obediencia de Jesús, de ir a la cruz. Entonces, yo quiero que nada más percibas esto. Dios está viendo al mundo y está viendo que no hay uno solo bueno en todo el mundo. Y entonces Él viene en forma de hijo con Jesús y Él es el bueno, Él es el que puede ir a morir en la cruz por todos nosotros, porque la sentencia es, todo el pecado está bajo juicio. Todo el que peque tiene que morir. El que esté en una condición de pecado va a morir. Y no solo muerte física, sino una muerte eterna. ¿Han oído hablar del infierno? Eso no lo hemos predicado mucho aquí, pero es parte de la enseñanza y hablaremos del infierno, ¿verdad? O te salvas, porque si no, algo, un destino que nos espera después de esta vida. Entonces, si Dios nos está dando toda la enseñanza y la revelación para que disfrutemos de una vida nueva, no tenemos que estar deshonrando su palabra y estar esperando a ver qué pasa ya cuando sea más grande. Ahorita voy a disfrutar de la vida y cuando sea más grande, pero sabes. No sabemos. Eso es lo que debes de saber, que no sabemos. Bueno, sigo. Jesús es justo y la escritura nos dice que Dios lo hizo maldito, así con esas palabras, lo hizo maldición para que nosotros fuéramos justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es un amor tan grande que envía a su Hijo y Él se pone en nuestro lugar. En la antigüedad, en los juicios orales que se hacían presenciales en ciertos lugares de Medio Oriente, al juez no se le permitía ver el rostro del acusado. Solo se le traían las evidencias, el fiscal, el que acusaba, y el defensor. Y traían las evidencias, y ante las evidencias, él no podía ver el rostro del acusado, él no podía conocerlo. ¿Por qué? Porque podía ser parcial. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, si se daba cuenta que era un conocido, ay, bueno, entonces podría a lo mejor favorecer su juicio. Y hay una historia donde le traen a un juez, a un joven, con la cabeza tapada, y lo sientan ahí y lo acusan de asesinato y que cometió graves delitos. Y entonces el juez está revisando toda la evidencia, ¿verdad? El jurado dice si es culpable y entonces es declarado culpable. Y cuando le destapan la cabeza para darle la sentencia, porque todavía no le daban sentencia, el juez ve que se trata de su hijo. El juez ve que es su hijo el que está sentenciado. Y entonces, ¿qué hace el juez? El juez se levanta porque es un juez justo y entonces se quita su vestidura de juez y baja la escalera al estrado y donde está sentado el hijo, él toma la mano y le dice, levántate y lo saca de la silla y él se sienta en esa silla. Y dice, la ley me permite que yo pague por los delitos de él. Eso es lo que hizo el juez justo. Ahora, hablando en términos de la salvación, lo que hizo el Señor fue precisamente despojarse de su vestidura de juez. La escritura dice, Él se despojó a sí mismo y vino en forma de hombre para hacerse obediente, para pasar el castigo por nosotros. Todo lo que Él sufrió, todo el castigo vino sobre Jesús. Mi pecado, lo que me hicieron y lo que yo hice, era terrible, era pecado, no tenía nada que ver con Dios, deshonró totalmente a Dios todo mi pasado y Él tomó a Jesús y por amor a mí dijo, hey, Él va a ir en tu lugar, no te voy a castigar a ti, el castigo vendrá sobre Jesús. Eso es lo que hizo Él. Y necesitamos conocer esa herencia revelada al corazón para que nuestras actitudes puedan cambiar, para que podamos honrar a Dios realmente.
y todo lo que tiene que ver con Dios. Apreciemos lo que es la iglesia, valoremos lo que es la iglesia, en donde estamos aprendiendo, en donde no es para, ay, bueno, hoy sí siento que necesito algo espiritual, pues vamos a la iglesia. Y mientras después sigo con mi vida. No es así. Necesitamos revelación del que nos salvó, del que habita en nosotros. Así que el tema de justicia es muy importante. Ser justos nos justificó. Y cuando venimos al Padre, ¿verdad? Y reconocemos nuestros pecados delante del juez justo, ahí hay un encuentro total con su justicia. Y la justicia dice, ya está hecho todo. Confiésalo, arrepiéntate y la justificación está en tu vida y vas a vivir libre. Así que lo tercero es la doctrina de justicia. Es una herencia poderosa. Y debido a esto, número 4 es la autoridad que nos ha dado. Tú y yo tenemos un ámbito de autoridad. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esa vida fluye a través de ti. Cada palabra que aquí estaba fluyendo en la adoración estaba impactando mi corazón. Con autoridad estaba golpeando fuerte, fuerte, fuerte. Yo escuchaba. Cuando estamos ministrando al Padre, lo que pasó aquí fue ministrar el corazón del Padre. Hay un ámbito de autoridad que Dios te ha dado y debemos conocerlo. Y lo quinto es el poder. Así es que son cinco cosas que nos muestran las verdades que transforman vidas. La primera verdad es que una herencia va a redefinir nuestra vida, nuestra identidad. Esa herencia que tiene cinco cosas: perdón de pecados, nueva naturaleza, nacimos de nuevo, somos justos, hay autoridad y hay poder. Amén. Esas cinco cosas son parte de nuestra herencia. ¿Cómo deben de operar? Te vamos a enseñar. ¿Cómo deben funcionar en mi vida? Queremos enseñarte. Queremos que juntos, ¿verdad? Aprendamos y crezcamos, porque es una herencia que ya está en nosotros. No solo la leo en la Biblia, no solo, a lo mejor alguien me pudiera decir, es que eso ya me lo sé, pastor. Sí, pero ahora hay que vivirlo. Necesitamos revelación. Necesitamos la profundidad de la revelación para gobernar en los lugares celestiales. Así que la primera verdad que contempla la herencia es que esta herencia redefine nuestra identidad, quiénes somos y nos da entendimiento quién es Dios. La segunda verdad es que todo comportamiento es el resultado de mi identidad. En Proverbios 23:7 dice que así como piensa el hombre en su corazón, así es él. ¿Quieres conocer a alguien? Entonces solamente ve cómo actúa, ve lo que hace, ve lo que dice, y entonces esa es su identidad. Así como es el hombre en su corazón, así es él. Todo el comportamiento, todas las decisiones son el resultado de nuestra identidad. Ahora, Dios no quiere rehabilitar tu identidad, no quiere rehabilitar tu pasado, no quiere arreglarte tu pasado. Ah, mira, ya te arreglé esto y ahora. No, 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 hay que morir y nacer de nuevo. Amén. Y la tercera verdad es la fe. La fe, como resultado de mi herencia, mi fe crece. La fe, que es el puente que te lleva a de lo imposible a lo posible, de lo invisible a lo visible, de lo intangible a lo tangible, de lo que todavía no es, pero que va a ser. Y hablaremos de la fe. ¿Por qué